Hoy quiero hablarles sobre las emergencias en psiquiatría. Quiero hacer una distinción entre lo que nosotros conocemos como psiquiatras, que es una emergencia psiquiátrica, lo que es tratar a un paciente psiquiátrico que llega a la emergencia, que puede tener alguna otra patología, por ejemplo, algo médico como hipertensión arterial, y lo que es tratar a un paciente con patología médica que parezca psiquiátrica. Es decir, un paciente que no tiene historial previo de patología psiquiátrica, pero llega presentando un cuadro de agitación, de quizá alucinaciones, de algún trastorno o algún síntoma que ustedes consideren que es de la esfera psiquiátrica. Y son tres maneras de abordar totalmente diferentes y es importante que tengamos muchas precauciones para evitar hacerle daño al paciente, que es una de las cosas que nosotros principalmente queremos. Nosotros queremos ayudar al paciente y no generarle aún más problemas de los que ya tiene. Ok, me voy a enfocar en lo que me pidieron hoy, que era hablar sobre un trastorno de pánico en la emergencia y cómo tratarlo o cómo dirigir ese interrogatorio y qué hacer. Y lo primero que debo decir es que en estas condiciones, cuando uno está en una emergencia y recibe un paciente que tiene algo para lo que nos sentimos desafiados, sobre todo cuando hay involucrada agitación o una persona que está fuera de sí o una persona que podría hacerse daño o hacer daño a otros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos nuestra seguridad. Con esto me refiero a eviten ver pacientes solos en áreas cerradas, donde no puedan pedir ayuda, donde no puedan pedir asistencia. No es bueno que se encierren con el paciente si no lo conocen, si no saben qué es lo que le está sucediendo. Así que mejor hacerlo en un área que sea abierta, donde puedan pedirle auxilio a otras personas de presentarse alguna situación que no puedan controlar y además teniendo una precaución adicional, que es, de ser posible, ver a ese paciente con alguien. Normalmente el médico no está solo, incluso en los ambulatorios. Gracias a todo el sistema de salud contamos con enfermeras, contamos con algún tipo de auxiliar. Lo ideal es verlo con ese personal. Si no se puede, porque estamos en una situación en la que estos enfermeros o estas personas que podrían asistirnos, estudiantes, otros compañeros de, de posgrado, por decirlo así, no se encuentran en este momento, es importante utilizar la ayuda de los familiares de este paciente. ¿Por qué? Porque en algún momento podríamos necesitar contenerlo, en algún momento se puede poner violento y hacerse daño o hacernos daño. Y vamos a tener que utilizar ese recurso humano para que las personas lo contengan. Lo segundo es que utilicemos de forma inteligente ese recurso que son los familiares o la persona que acompaña a este paciente. Muchas veces pensamos que el familiar, o sea, dependiendo de la situación, no me gusta generalizar, pero vamos a ver que en ciertas situaciones, por ejemplo, en pacientes médicos con un riesgo latente de la vida o con una situación complicada en un paro, etcétera, los familiares no nos van a ser de mucha ayuda. Quizá les podemos sacar una o dos palabras acerca de qué sucedió y cómo llegaron allí, pero hasta allí. Y muchas veces nos recomiendan nuestros profesores y lo que aprendemos en la práctica es a sacar a estos familiares, mantenerlos fuera porque este tipo de situaciones son difíciles de manejar tanto para ellos como para nosotros si ellos están allí. Y muchas veces ellos sin querer eh, obstaculizan el darle ayuda a la persona que la necesita. Quizá no quieran apartarse de la persona, quizá comiencen a preguntar o gritar. En fin, uno nunca sabe cómo los familiares de los pacientes puedan reaccionar ante algo, entonces es mejor sacarlos. Entonces, ¿por qué les digo que uno debe utilizar de una forma inteligente este recurso? Porque ellos van a ser nuestros testigos. En psiquiatría necesitamos testigos. Em, Siempre es importante lo que nos dice el paciente. Sin embargo, cuando estamos hablando de condiciones mentales, puede que lo que diga el paciente sea una interpretación o no sea del todo correcto. Entonces, emplear a estos familiares como testigos, a estos amigos, a esta persona que acompaña, para extraer información de cuál era la condición previa de la persona y qué sucedió en este momento, como por decirles una cosa bien grande y bien importante para asumir algo rápido y actuar rápido, es súper importante y hay que hacerlo. Pero, de nuevo, déjenlos dentro.
Si ellos están, no hay más nadie que los pueda acompañar a ustedes con el paciente, si el paciente está agresivo, si puede generar algún problema o disrupción allí en esta sala de emergencia. Pero si ustedes ven que tienen apoyo de otro personal y el paciente está tranquilo, mejor mantengan el familiares afuera. Como aprendemos en la escuela, siempre es bueno tener medicamentos que puedan ser utilizados, sobre todo por vía intramuscular, para tratar una crisis. Ejemplo de esto sería una benzodiazepina, algo clásico, tener una ampolla de benzodiazepina. Eh, si es posible, algo de acción corto, de tiempo de acción corto. Y un antipsicótico. Esas son las dos cosas básicas que ustedes podrían tener en el bolsillo, por decir así, para tratar cuadros de agitación o cualquier disrupción allí en la emergencia. Sin embargo, hay que tener cuidado y probablemente siga haciendo videos de este tipo y les voy a ir diciendo un poquito más para que lo recuerden. Tengan cuidado, por ejemplo, en adultos mayores utilizando las benzodiazepinas porque la dosis debe ser muy baja y por lo general tratamos de evitarlas, ¿ok? Esto puede alterar el sensorio del paciente y nosotros podemos enmascarar algunas cosas que estén sucediendo en el sistema neurológico o afectaciones de ese sistema o de la parte cerebral con ese medicamento y luego no saber si fue el medicamento o si fue la patología. Entonces, no lo hagan de entrada. Si pueden, examinen al paciente, interrogan a los familiares antes de llegar a esto. Y en eso también debo hacer una acotación, que es el uso de la contención mecánica. No le tengan miedo a la contención mecánica, pero no la utilicen como castigo, venganza. Yo sé que muchas veces los pacientes pueden hacer cosas que son realmente peligrosas y además pueden, diciéndolo coloquialmente, nos podrían alborotar la emergencia. Una persona que llegue gritando, vociferando, pueden agarrar objetos e intentar agredirte. Eso realmente es algo que va a hacerle daño incluso a los pacientes que tienen patologías médicas porque todos se van a asustar, van a empezar a preguntar qué pasó, se van a esconder, van a correr, etcétera. Sin embargo, la contención mecánica debe ser usada de una manera delicada. Eso tiene lineamientos, aunque parezca mentira. em, Existen, lo digo porque mientras que uno estuvo estudiando muchas veces vio que se contuvieron pacientes con vendas, con trapos, con cualquier cantidad de cosas, pero hay eh, dispositivos para hacer esto y hay camillas especiales para colocar a los pacientes, pero bueno, nosotros hemos estudiado con algunas deficiencias en ese sentido y pensamos que puede hacerse de todas las maneras. Hay que tratar de hacerlo nuevamente. Yo creo que voy a repetir esto una y otra vez, pero cuando el paciente se pueda hacer daño o nos pueda hacer daño. No lo podemos hacer libremente un paciente que está tranquilo, que realmente presenta otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la agitación. No lo debemos hacer como una rutina, no lo debemos hacer con pacientes que se porten mal, sino con los pacientes que realmente puedan hacerse daño o dañar a otros. Y sobre todo en un área de emergencia en la que podemos tener diferentes tipos de pacientes uno al lado del otro, tenemos la responsabilidad de cuidarlos a todos. Entonces es preferible tener a una persona con algunos amarres, con alguna cosa que lo contenga físicamente, a tenerlo por allí que pueda pararse, empujar a alguien, caerse y generar un problema mayor. Hay que explicarle a los familiares esto porque este es el tipo de cosas que generan mucho, mucho ruido en lo que a familiares respecta. A ningún familiar, y pónganse ustedes en el lugar de una persona que lleva a su familiar a una emergencia. A ustedes no les gustaría que a su hermana, papá, mamá, quien sea, amigo, lo amarren. Y ellos suelen verlo como una especie de tortura, como una cosa muy dura. Entonces es mejor apartarlos, como les digo, y explicar. Si ustedes tienen más personas en el equipo, que alguien vaya haciendo la contención mecánica y otra persona le vaya explicando a los familiares, que es para protección suya y para protección de los demás y que va a ser limitado, no lo vamos a tener todo el tiempo así, pero por ahora, mientras que podamos hacer la historia y saber qué pasó, vamos a tenerlo así. Una cosa muy importante y eso viene la parte de enfermedades médicas con síntomas aparentemente psiquiátricos. Por favor, hagan, aunque sea una breve historia psiquiátrica. ¿Qué cosas van a ser importantes? Que una historia psiquiátrica no se distingue mucho de una historia médica común y corriente. Antecedentes psiquiátricos, tanto en la persona como en la familia.
consumo de sustancias o de medicamentos que puedan modificar su forma de actuar, su conducta, su pensamiento, uso de sustancias y los síntomas que haya tenido en los últimos días, si son sintomatología médica, por ejemplo, una persona que haya tenido alguna infección en los últimos días, fiebre, malestar general u otra cosa, por favor tenemos que pensar que lo que le está pasando en primera instancia va a ser algo médico. Y lo estoy diciendo porque hace unos días compartí por de salud mental precisamente el caso de una chica muy joven que falleció. Aparentemente, eh, no quiero calificarlo como una mala praxis, vamos a entender que hubo algún problema en el proceso de recolección de datos y en el tratamiento de la persona, pero básicamente tenía una infección del sistema nervioso central y lo que hicieron fue tratarla como un paciente psiquiátrico. No trataron la infección, trataron los síntomas. Es decir, como si una persona tiene una amigdalitis bacteriana y le coloca solamente un antiinflamatorio para bajarle la fiebre. La amigdalitis va a seguir allí y va a seguir haciendo daño. Y de hecho puede generar incluso una sepsis, porque hasta las amigdalitis lo hacen. Entonces, está bien tratar sintomáticamente y por eso les decía que pueden tener un antipsicótico y que pueden tener un sedante, una benzodiazepina, pero necesitan buscarle la causa, siempre necesitan buscarle la causa y no seamos mm, rápidos en decir que es algo psiquiátrico simplemente porque lo parece. ¿Ok? Incluso en pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos, historial de alguna enfermedad, que estén tomando medicamentos, hay que descartar algo médico cuando se presenta una crisis. ¿Ok? Em, Creo que lo voy a dejar así hasta este momento y probablemente en un segundo video lo retome. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad y que recuerden cosas gracias a esto. Chao.